Este capítulo está auspiciado por el Centro de Información Palestina y Key Foods. Encuentra los mejores productos para tu negocio con despacho en menos de 24 horas para toda la región metropolitana. Visita keyfoods.cl, el mejor aliado para tu negocio y emprendimiento. Fernanda y Stephanie te invitan a tomar un rico café árabe para conectar con Palestina, su gente y su cultura. Los mejores entrevistados y conversaciones en esta sobremesa en la que cabemos todos. Aquí comienza Café con Sandía. Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Sandía. Aquí con la Tefi decidimos que hoy día, dado que estamos en una semana festiva para nosotros los chilenos, vamos a tomarnos este capítulo un poquito más con calma, no dar datos tan fuertes, no dar información tan densa, sino que queremos irnos justamente a todo lo contrario. Hoy día les vamos a contar cómo somos los nosotros, palestinos, la familia. Exacto, cómo es la familia palestina. Claro. Así que yo te quiero partir preguntando a ti, Tefi, cuéntanos, ¿cómo es la familia palestina? O cómo llegaron, partamos por ahí. ¿Cómo llegaron? Sí, me ¿Cómo parece. llegaron? La primera gran ola migratoria de los paisanos llega a Chile entre 1900 y el 1920. Esa ola venía arrancando de la ocupación turco-otomana. ¿Por qué? Porque los turcos ocupaban a los palestinos como carne de cañón. Agarraban a los cabros jóvenes, los mandaban a la guerra y los ponían en primera línea. Fue la historia de mi familia. Entonces, normalmente se iban los hombres, o uno de los hombres, y dejaban a la mujer con los hijos en la casa, hasta que un poco se asentaban y los mandaban a buscar. Entonces, te quiero contar la historia de la familia de los Elías. Cuéntamela. La familia de los Elías se va justamente por Palestina, por esto arrancando de estar en las guerras turcas. Se toman un buque, digamos, llegan a Argentina y de Argentina cruzan la cordillera en mula. ¿Cachai? En mula, o sea, 3 días, 4 días. Imagínate ese frío. En condiciones, o sea, y cuando iban en barco, no te imaginéis que iban así como sentaditos en primera clase. O sea, venían en unas condiciones terribles. El que se viene es mi bisabuelo, y llega y ellos se asientan en Victoria, en el sur. ¿Ya? Y bueno, se empiezan a establecer y ahí se traen a la familia. De hecho, llegamos con mi familia llega con otras familias palestinas en Chile, por eso siempre se habla de que somos primos. Porque claro, alguna conexión tenemos. O sea, si no es por alcance de apellido, es por una historia compartida. Y además que en Palestina la gente que vive como en tu mismo barrio es tu primo, es tu familia. Es tu primo. Hay algún lazo sanguíneo de todas maneras, en algún punto de la historia. Claro, absolutamente. Entonces, bueno, les empieza a ir bien en el sur y con los años, que es lo que le pasó a muchos paisanos llegan primero a regiones y después les empieza a ir un poco mejor y se empiezan a mover a Santiago. Y bueno, y acá en Santiago se produce el fenómeno de la pequeña Palestina que está en patronato. No sé, fíjense a ti, tú tienes conocimiento cómo llegó tu familia palestina, porque yo me enteré de la historia de la mía hace poquito. No tengo la claridad absoluta, solo sé que mis bisabuelos llegaron desde Palestina, otros desde mi lado libanés lo tengo mucho más claro, pero que se vino a casar mi bisabuela con el marido de su hermana porque había quedado viudo. En el fondo la hermana de mi bisabuela se murió. La hermana de tu bisabuela se murió. Y tenía hijos, ¿ya? Y dejó a un marido y a hijos. ¿Ya? Y vino la hermana desde el Líbano a casarse con el hermano con el marido. Pero eso de su cuñado. Pero Habibi, ¿de dónde creéis que viene toda esta historia? Se casó con el cuñado. Se casó con el cuñado porque era la persona más indicada, según lo que ellos decían, para hacerse cargo de los hijos. Oye, pero mío, cagüín familiar, Feña. Está muy buena esta historia. Y lo más lindo de todo esto es que esta tía era prima de Jalil Gibran, este gran poeta y artista libanés. Y en el lado palestino no estoy segura cómo fue la historia. De hecho, qué buena pregunta. Bueno, es un poco difícil poder tener certeza de la historia, no tengo quien me la cuente ahora, así que voy a tener que buscar por ahí a alguien que la sepa. Quizás mi mamá algo puede saber, que mi papá le haya contado. Hacemos un llamado a los auditores, que si alguien conoce la historia de los Yacaman, se contacte con Café con Sandía a través del Instagram @Café con Sandía. Muy bien, ¿Viste cómo aproveché el espacio para meter una publicidad? Sería hermoso saberlo, pero sí, solo sé eso, que llegaron a Quillota, muchos paisanos, Quillota, Calera y alrededores, y nada, tal cual tú dijiste, empezaron a tener mejor educación, más ingresos y empezaron a moverse a la capital. Claro.
Y nosotros entonces somos, si fueron tus bisabuelos, Tercera generación. somos tercera generación nacida en Chile. Y bueno, una cosa que a mí me da pena que ocurrió es que nosotros perdimos el idioma. Perdimos el idioma y es algo que... ¿Cacha que mi mamá me decía que ella cuando chica rezaba en árabe? Mi bisabuela le hablaba así, la mitad en español, la mitad en árabe. Y le digo, mamá, ¿pero cómo nunca aprendiste? Me dice, es que no sé, mi papá nunca me enseñó, como nunca quiso que aprendiéramos. O mi abuelo, entendía el árabe perfecto, pero no lo hablaba. Sus papás hablaban en árabe, en el fondo mis bisabuelos por el lado palestino, hablaban en árabe, pero se perdió. Ahí fue, o sea, con mi abuelo la cosa se quedó. A ver, como tú estabas diciendo antes, nosotros o nuestros antepasados llegaron a Chile, muchos de ellos, con la invasión del Imperio Turco Otomano en Palestina, ¿no es cierto? Todos los palestinos, o gran parte de los palestinos que ahí vivían, fueron nacionalizados como turcos, claro, ¿cierto? El pasaporte turco. El pasaporte turco. Entonces, cuando llegaron a Chile, llegaron como turcos. Por eso es que a los paisanos en general se les conoce como turcos, y eso es un error en el fondo. Y no solo es un error, pero se usaba también en Chile como una palabra ofensiva. Turco de... que sé yo, y ese tipo de bullying que se le hace al palestino, o al árabe en general, pero sobre todo al palestino, se conoce como el turqueo. ¿Cachai? Que en el fondo es, no solo te refriegan en la cara que venís arrancando de un país, también cuando te decían turco, era como que te estaban diciendo ignorante, sucio, pobre, o sea, eso era cuando, y que te estaban denostando. Entonces la pérdida del lenguaje tiene que ver un poco con eso, con el que a mi hijo no se le note que es árabe, que es palestino, para que no sufra. Y por otro lado también tiene que ver con que el entorno no te ayuda a aprender el lenguaje, porque entras al colegio, tienes que aprender español, y así lo fuimos perdiendo. Tengo un muy buen amigo que me explicó esto hace como 2 años atrás, y que me dijo, la generación que llegó a Chile se trató de adaptar absolutamente a la cultura, a las costumbres, al idioma, a todo. Entonces, ¿qué hacía? Puertas adentro, probablemente algo de su cultura quedaba, pero puertas afuera intentaba aprender el español, en este caso las costumbres de los chilenos, etcétera. La generación que siguió, que en el fondo los hijos de las personas que llegaron, ya casi no tenían la cultura con la que sus padres se vinieron, sino que empezaron a adoptar la cultura del lugar donde estaban quedándose, en este caso Chile. Después viene nuestra generación, que es la de los hijos o la de los nietos de los que llegaron o bisnietos de los que llegaron, y es en nuestra generación donde despierta este interés por volver a nuestro origen, por volver a nuestras raíces, y por eso yo creo que nosotras estamos sentadas aquí con este micrófono. ¿Y tú crees que ese fenómeno se dio por 7 de octubre o venía de antes? Yo creo que venía de antes. De hecho, este amigo no podía entender que yo no supiera tanto del tema antes de haber ido a Palestina. Claro. No podía entenderlo. Me decía, pero es que feña, y se desesperaba y me trataba de explicar, y yo le decía, oye, pero tranquilo, como quiero aprender. De hecho, le pedí de regalo de cumpleaños, me acuerdo de ese año, un libro para aprender mucho más de este tema, y empezó a nacer ese como interés. Pero fue previo a mi viaje, pero todo se exacerba cuando uno ya está allá. Pero yo creo que hay como un ADN que venimos heredando, claro, que más allá de que en nuestras casas no se hable un idioma o no se hable tanto sobre Palestina o una vida allá, lo tenemos en la sangre, es parte de nosotros. Claro, normalmente el paisano acá, a menos que sea el paisano que está metido en el club palestino y que vaya al colegio árabe y todo, es como el paisano que decimos, el paisano de la hojita de parra, que la palestinidad le expresa con el almuerzo los domingos donde come rellenito, pero hasta ahí llega, y no sabe de historia, y sabe poco de la cultura, y no baila dabke, o ¿cachai? Como que se queda un poco ahí. Y está un poco como de... ¿Te has fijado que hay gente que dice como soy palestino pero solo de parte de mamá? Claro. O mi abuelo nació en Palestina. Es como que tú no eres palestino. Tú eres palestino teniendo una mamá, un tío, o hasta a mí me gusta este concepto de la palestinización del mundo, que todos somos palestinos. Y que nos ha pasado que nos han escrito al Instagram de Café con Sandía diciendo como yo no soy palestina, pero crecí con amigos palestinos, entonces me siento palestina o palestino, da lo mismo. Es muy lindo ver eso. Hay una cosa del árabe que es un idioma de escucharlo nomás, y entendiendo algunas palabras, tú sabes mucho más que yo, es absolutamente pasional y poético. O sea, hoy día Instagram está tapado de cuentas de personas que
ponen la traducción de las canciones, ponte tú. Claro. O te dicen cómo decir mi amor en árabe, o los estados del amor. Y tú leílas como en lo que te ponen, o los significados de las palabras, y es como una poesía en sí misma cuando tratan de hablar. Claro, y nosotros hemos visto muchos de los testimonios que hemos visto de Gaza. Me acuerdo este abuelo que él tenía a su nieta que había fallecido en sus brazos. Y él le decía que ella era el alma de su alma. Hermoso. Y ahí quedó en el fondo que para el mundo, para los ciudadanos del mundo, Palestina eres el alma de nuestra alma. ¿Cachai? O sea, tiene una poesía muy, muy dulce. Y creo que nuestra familia, ahí me vas a contar la experiencia de la tuya, la mía sí lo hizo, trató de replicarlo en idioma español, pero se habla con mucha poesía. Mis amigas siempre me molestan porque en mi casa es muy de dicho, y es muy de dicho profético. A ver, ¿sabes? quiero saber alguno. Pucha, a ver, mi abuela era brutal, me decía... Mijita, y con la... Majita. Claro, porque el paisano no tiene esa cuestión como de la B. Sí, y decía, la gente duerme con un ojo abierto y un ojo cerrado. Te quería decir que la gente siempre te estaba vigilando. Mira. Mijita, hay que mover la boca. Como quería decir en el fondo que te hicieras notar. Mira. Pero nada te lo decía así directo. Todo era a través de dicho. Es muy del paisano el dicho, que es muy de Palestina también eso. No sé si en tu familia tú experimentaste ese tipo de cosas o no tocó. 100% sí. De hecho, ahora que tú lo dices, mis amigas se burlaban de mí cuando más chica porque me decían, Feña, ¿dónde sacaste ese dicho? ¿Por qué hablas así? Y es como, claro, es parte como del cotidiano de lo que escucho todo el rato en mi casa, en mi entorno, con mi familia. Y tú lo tenías súper normalizado. Sí, dichos que ahora en este momento no te los puedo decir porque los tengo ya demasiado integrados y que no son como algo anecdótico. Es muy del paisano y de la familia árabe hablar en dicho. Ya, yo voy a decir mi favorito y se acaban los dichos. Ya. El mío es chancho sucio, no quiere ser solo. ¿Qué quiere decir eso, por favor? Mi amigo me dice, Debbie, tú inventaste esa weá. Pero no, se dice en mi familia y tiene que ver como, qué sé yo, si tú vayas a tomar un trago le decía al otro, pero toma, porque no quería hacer la maldad solo, o si te vayas a comer la hamburguesa con papas fritas, cómetela también. No querís que el otro coma la ensalada. Chancho sucio no quiere ser solo, ¿cachai? Entonces quizás de ahí viene todo este como regocijo que es la mesa paisana. Claro, pero eso también yo creo que tiene que ver con el amor, sí. Y eso tú me lo puedes explicar mejor que nadie. Ay, bueno, sí, eso es algo que, de hecho, tenemos un grupo de WhatsApp, que somos varios palestinos que estamos lo más activos que podemos con esto, con la causa. Y les pregunté, y a ellos y a otras personas, ¿qué es cómo han vivido la palestinidad sin estar en Palestina? O quizás con esas cosas con las que uno no se da cuenta que convive porque las tení demasiado arraigadas, lo que me pasaba a mí con los dichos, pero que mirándolo desde afuera tú decís, esto no es tan normal, esto no es chileno en el fondo, no es de la cultura chilena, sino que lo vengo heredando probablemente de qué año, desde cuándo, y que es por mi origen palestino, y es la mesa abundante palestina, o la demostración del cariño a través de la comida. Claro. De hecho, yo creo que nos entregan demasiado cariño, por eso estamos... Sí. Pero es el paisano, es gordito. Sí, puro amor. Pero es que típico, a ver, tú llegas a la casa de la abuela, mi hijita, ¿comió algo? Sí, abuelita, sí comí, tomen. Y te empieza a servir, tú decías, ya abuelita, ¿estáis comiendo? Pero toma más. Pero toma más. Y es como que, y pobre de ti que no te termina el plato. Es como una aberración. Es como una aberración. Yo me acuerdo cuando iba a la casa de mi marido, que en ese entonces pololeamos, claro, se usaba la comida abundante. Sí, ¿cachai? Más que en el fondo, pero así, como que tú decís, no me lo puedo tragar, y yo se le empezaba a pasar a Felipe porque yo sabía que se lo iba a tomar como una ofensa, ¿cachai? Como que no, y hasta el día de hoy, si no me como tú... Okay, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te lo comiste todo? ¿No te gustó? ¿Y qué a la cagada? Porque no te gustó la comida, ¿cachai? Te va a retar tu suegra. No, mi suegra es lo más grande y tiene una mano de diosa. ¿En serio? Qué rico. Pero simplemente no me puedo comer todo el plato, suegrita. Es que es demasiada comida. O sea, yo veo a mi mamá, nosotros somos 6 hermanos. Ellas son 4 hermanas. Cuando nos invita a comer a todos, primos, nietos, hijos, sobrinos, todo, su hermana,
es un jamule, tal Claro. cual, es el familión El choclón. enorme, sí. Y mi mamá la veis por días cocinando. No, voy a hacer algo sencillo, dice. Hoja de parra, Claro. zapallito, o todas las verduras rellenas, cubbe, hace hasta alcachofas, como se pone ahí a Claro. paliarlas para sacarle la parte al medio. Oye, y lo otro de la cocina árabe es que la preparación es de días, ¿cachai? O sea, Sí. mi suegra aparte, yo creo que dice, se le ocurre que va a hacer relleno el sábado y hoy día miércoles está cocinando, ¿me Es entendí? que convengamos algo, las porciones para los paisanos no son las porciones normales. No es la porción del chileno. No, o sea, no te vaya a comer 10 hojitas de parra. No. ¿Cachai? O sea, es la porción de hojitas más la porción de malfufo, repollito, más el par de zapallo, la berenjena, el pimentón, la papa o lo que sea. Es como que estamos rebalsando en amor, Claro. yo lo diría. Oye, Tefi, ¿en tu familia cocinan más dulce o más salado? No, mi familia se arranca un poco de la palestinidad en el tema de la cocina, porque mi mamá fue muy distinta. Mi mamá fue una mujer deportista, algunos la deben conocer, la Leila Musalem, tenista. Entonces, su Que vida- pasó el dato, la Tefi le escribió un libro muy bonito. Gracias. Sí. Cuéntanos después. Esa va a ser la recomendación Esa va a ser del la capítulo hoy día. recomendación. Tenemos 2 recomendaciones hoy día. ¡Ay, qué emoción! Eso. ¡Qué emoción me voy a recomendar! Claro, entonces mi mamá se salía un poco del tema de la cocina. Entonces todo, claro, esta locura, si yo la veía en la casa de mi abuelo paterno, ¿cachai? Que mucha comida, y después replicado en la casa de mi suegra. Mi suegra yo creo que ¿te acuerdas la entrevista que tuvimos que hablaba de la Fabiola? Ajá. Que hablaba de que la mujer era la portadora de la cultura. Sí. ¿Cachai? Yo siento que mi suegra es la portadora de esa costumbre de entregar amor a través de la comida, ¿cachai? Y preocuparse y que esté rico. Y el cachao, no sé si lo hace tu mamá, pero mi suegra te juro que no se sienta, se va a comer una cucharada, ve que a alguien le falta algo y se Y para. se para, así. sí. Y es como, suegra, tía, Voy yo, cada uno va a o cada uno va a buscarlo, buscarlo. sí. No, nadie se puede parar, todos tienen que estar como cómodos, comiendo, Sí. tomando. Pero nada, mi mamá, y hablando, claro, de mi suegra, de la mujer árabe, yo siento que entre los paisanos, a pesar de que tenemos fama de que somos machistas y todo eso ha ido cambiando con los años en Chile, Muchísimo. igual yo siento que es como un matriarcado. ¿Ah? Es que la mujer para mí es la base de la familia paisana. Y es una personalidad power la mujer paisana. ¿Cachai? O sea, mi mamá en el fondo ya no tenía que ver con el tema de la comida, era tenista, pero era una guerrera. O sea, yo te juro que de una personalidad así, de repente tú ibas así como caminando tranquila y de repente tacatá y no sabía y qué te había pegado y era un comentario de flecha de tu mamá que te decía cómo tenía que ser la cosa. ¿Cachai? Y esa cosa era ley, básicamente. Era ley. O sea, yo hasta el día de hoy, Feña, de repente, Felipe, te voy a contar una anécdota. Cuando yo compré unos veladores, yo veo los veladores y los miro y digo, ay, a mi mamá no le van a gustar. ¿Y qué? ¿Fue así? ¿Le gustaron? ¿De qué? Yo sí ya la conozco, como que vive en mi cabeza. Así, ella vive conmigo en mi cabeza. Que es muy, ¿cómo era la tuya? Mi mamá... O sea, ¿cómo es? Como es. Mi mamá es regaloneadora a más no poder. Es exquisita, mi manini. Soy una mamona, tengo que decirlo abiertamente, a micrófono abierto. Pero es una apañadora, es una aglutinadora. La mesa es su manera más fiel de demostrar cariño. Yo siento que eso lo heredé de ella un poco. Tiene esa cosa de decir, ya, si no es tanta pega, deja, no me demoro nada. Y métele y se pone y pasa horas y termina con dolor de espalda enrollando hojitas o lo que sea por regalonearnos a todos. Es cierto que ella y sus hermanas en mi familia son este motor aglutinador, este motor power que un poco lleva la batuta en las cosas familiares. Y sí tiene esa cosa media machista, pero como bien oculta, bien oculta. Por ejemplo, en los almuerzos familiares, estamos todos sentados en el comedor, hermanos todos, y Feña, ayúdame a no sé qué, Claro, oye, a mis hermanas. Claro, y yo digo, ni cagando, como, y me quedo ahí. Obvio que a veces, generalmente, yo soy la que la ayuda en la preparación o llego antes o lo que sea. Entonces yo ya hice mi pega, ahora le toca a los hombres. Y en eso tengo que decir que mis hermanos son súper proactivos.
como que se escapan de esa imagen del paisano machista que él se sienta a comer y se rasca la guata después, Claro. ¿cachai? Es que yo creo que en Chile ya hemos avanzado bastante en ese o sea, tema. de hecho, uno de mis hermanos es el que se para antes que todo y se pone a lavar toda la loza para que mi mamá no lo haga después. Eso- es bacán que lo haga. eso- No lo dejes de hacer. Eso es un cambio cultural potente. Sí. No, mi mamá también tiene esa cuestión de aglutinadora. No sé cómo lo hizo, porque nosotros somos 4 hermanos, ustedes son 6, 6. dijiste. Ya, y entre los 4 Que somos resistencia, básicamente. somos resistencia, hay que reproducirse, cabros. Yo tengo uno. Bueno, hay tiempo. Aporta la resistencia palestina. Y somos súper unidos. Y creo, lo que sí el recuerdo que tengo de mi mamá es que jamás nos dejó tratarnos mal. Qué bacán Porque mi eso. hermana grande me decía, ay, que eres tonta. Y aparecía mi mamá con la chala así como, te he dicho que no le digas así a tu hermana. ¿Cachai? Entonces eso, al final, entre eso y otras cosas, que mi mamá se preocupara que estuviéramos juntos en la mesa, a través del deporte nos llevaba a todos a jugar tenis. Distintas familias lo harán de distinta manera, pero creo que las madres palestinas logran que la familia siga unida. Qué ¿Cachai? importante eso que acabáis de decir. Un día, una de mis tías me agarró a mí y a mi prima mayor ¿Ya? y nos dijo, de ustedes depende que esta familia siga así unida. Y fue como, ¿A qué se- wow, a qué se como refería? en esta cosa de aglutinar. Porque con mis primos y mi hermano somos súper unidos. O sea, para mí tú me habláis de mis primos, los hijos de mis tías, y son mis hermanos. Claro. No hay como una diferencia, en verdad. Pero fue heavy que nos dijeran eso y con mi prima fue como, siempre lo supimos, pero es heavy que nos los digan ellas, en el fondo un poco pasándonos el mando Claro. de la tarea que ellas llevan años haciendo. Exacto. Y es una tremenda responsabilidad y ahí fue como, wow, Claro. básicamente. Claro. Oye, y hablando de las mamás, ¿qué es más típico que decir martamme? ¿O Ay, no? yo no sé La lo que- martamme, como decía ahí la martamme, no, como la mujer trabajadora, la mujer que está metida en la cocina, haciendo todo como para servir al resto, ¿no? Ah, yo no conocía ese dicho. No lo conocía y no te lo yo puedo se usaba en creer. mi casa. ¿Será que el resto Oscot tampoco? se decía en mi Oscot es casa, quédate cállate, callada. sí, silencio. Claro. Pero la martamme, en el fondo, era la mamá o esta mujer trabajadora. Y para mí siempre fue como la que ayudaba, la que como limpiaba, la que cocinaba, la que servía. Y cuando llegué a Palestina el año pasado, me di cuenta que martamme es la suegra. No te puedo creer. Es la suegra, así que hemos tenido un error de concepto hace cuántos años, o al menos yo tenía ese error de concepto. Hace muchos años. Sí, y claro, po, o sea, ahora que lo pienso, martamme o esta suegra o con la imagen de suegra, uno podría pensar que no estuvo tan erróneo esa preconcepción que teníamos acá de la trabajadora o la que estaba ahí o como hinchando un poco. No es tu caso, ya nos dijiste que tu suegra es simpática. Sí. Pero sí, existe esa cosa linda como de los términos también que hemos heredado, como tú dijiste ya. Oscot, jalas, como que para, el jalas es suficiente. basta. Eso se lo dicen a los niños cuando los retan. Ya, no sé cuánto. Jalas, deja de huear. Eso es. Eso. Hay garabatos que también hemos heredado que son muy fuertes, como tú bien decías, y el árabe es tan poético, es tan como... Es muy pasional. Es muy pasional Es muy que pasional. si te dicen uno de estos garabatos que en el fondo es tu madre, Claro. en árabe es la mayor ofensa del mundo. Claro. Que no lo voy a decir porque no queremos que se los aprendan. No, ese tipo de conocimientos no los pasamos en Café con Sandía. Sí, Oye, Feña, ¿qué me puedes decir de tu percepción de los papás árabes? De tu papá y en general de cómo son los papás árabes. Oh, mi papá. Yo creo que de mi papá agarré la cosa más palestina que tengo. ¿Ya? Siento que, bueno, mi papá murió hace varios años, ya hace como 13. Y ha sido bien lindo como reconectar con este lado palestino, porque el recuerdo que tengo de él de más chica era que él decía cosas en árabe, quizás inventaba, estuvo en clases de árabe, como que él tenía ese interés de volver a aprender o de reconectar con sus raíces. Mucha cara de paisano, mucha, su nombre muy paisano. Y nada, es como que
Me hubiese encantado haber como tenido este reencuentro, este camino de despertar de conciencia con él. Claro. ¿Cómo hubiesen sido esas conversaciones? ¿Cuánto hubiésemos compartido al respecto? El goce con el que me contaba la vez que él fue a Palestina, que conoció a su familia, cuando sus primos vinieron acá y ver a sus primos y que se parecían a él. De hecho, fue lo que me pasó cuando llegué a Belén y vi a la familia de mi papá. Fue como, concha, son iguales. O como, son familia. Mi papá era más bonito. A mí fíjate que me pasó lo mismo la vez que viajé a Palestina a los 25 años. Y yo miraba y decía, uy, son todos iguales a mí. Que acá en Chile no me pasa. Ni siquiera en el palestino porque hay mucha mezcla. Pero allá había mucha. Y yo decía, uy, y ese igual a mi pololo. Y esa igual a mi mamá. Y están todos clonados. Y claro, es tu gente. Sí, es tu sangre. Entonces se produce esa conexión. Y volviendo al papá árabe, bueno, la imagen que yo tengo del mío es un padre muy trabajador, muy de este orgullo de ser el proveedor de la familia, ¿cachai? De la resiliencia. Y de la resiliencia y el macho alfa, qué sé yo. Pero también el hombre paisano siento que es más guardado. El hombre paisano normalmente, no todos, obviamente ya ha ido, pero no va a ir a la terapia. Ah, claro. Porque eso es de débil, ¿cachai? ¿O qué es esa cosa? ¿Para qué sirve? ¿Qué es esa cosa? Pero en la intimidad con su mujer se vuelve un osito de peluche. Sí. Eso tiene el hombre paisano. Mi papá en ese sentido también era, no sé si era el macho alfa como la representación de, pero sí era el esforzado, el que saca adelante a la familia, el trabajador, el que cumplió como su meta de tener nada, de partir con una mano adelante y una atrás, con días que no tenía mucho que comer básicamente, o de esforzarse de sobremanera hasta tener como su empresa textil, a tenernos a nosotros en un buen colegio, darnos la mejor educación, alimentación, etcétera. Como que esa era su meta de vida. Y yo creo que existe eso que decíamos antes, esa resiliencia de decir como yo le doy con todo, voy a trabajar con todo porque este es mi objetivo, es mi meta y nadie me va a frenar en el camino. Claro, es que para el paisano yo creo que la palabra rendirse no existe. El paisano está muy acostumbrado a emprender, ¿cachai? Una y otra vez, caerse y volver a levantarse. Eso yo personalmente estoy muy acostumbrada a fracasar, y no lo digo en el mal sentido, lo digo que para mí es tantas veces que yo he intentado distintas cosas que para mí fracasar es parte del camino. Que yo no lo llamaría como fracaso, Tefi, lo llamaría como puro aprendizaje al final. Sí, uno lo puede interpretar de distinta manera, pero yo digo, por ejemplo, no es que yo me diga, fracasé, pero para entenderlo es cuando no quedaste en una pega, cuando no te fue bien en un trabajo, cuando terminaste una relación que no querías terminar. No son fracasos. No, uno puede interpretarlo, pero a lo que voy es que estoy acostumbrada a esos obstáculos. A eso me gusta más. Ya, digámoslo así, cambiemos, o desafíos, muy del coaching eso, así como, pero tengo un problema. No, tienes un desafío, ¿cachai? Ya, estoy acostumbrada como a sobrepasar esos desafíos una y otra vez, porque la resiliencia está en mi ADN y lo aprendí de mi mamá. Y también lo vi en mis hermanos mayores. Así que... Ya que estáis hablando de tu mamá, de tu familia, tus hermanos mayores, cuéntanos un poquito del libro que escribiste. Ya. Sí, porque parece que se nos fue el programa. Siento que ya hemos hablando 5 minutos y ya vamos para el 30. Ya. Vamos. La recomendación que yo quiero hacerles, mi autorrecomendación, es el libro Leila, que lo publiqué hace un par de años atrás. Mi mamá es Leila Musalem, fue tenista en Chile. Y a los 70 años, bueno, ella nunca dejó de jugar. Y a los 70 años, ella compitiendo en la categoría más 70, ella se convierte en campeona mundial. Wow. Sí. Y a raíz de eso, bueno, mi mamá dice, alguien en la prensa quería publicarme, y quedó la grande, ¿me entendí? Salió en todos los medios, la llevaron, y yo ya tenía esta idea de hacerle el libro con su historia de vida, más que del tenis, y dije, acá hay un interés. Que el tenis es parte de su vida. Claro, es como el telón de fondo de su vida, siempre. Y es un libro muy familiar, en el sentido de que yo... La narradora soy yo hablo de mi mamá en el libro. Y cuento toda su historia. El tenis está siempre telón de fondo, pero es la historia del viaje de la heroína. ¿Cachai? Porque claro, tú ves de afuera a mi mamá y tú decís, la galla, pucha, tenista, casada, con hijos, su vida perfecta. Y no, hubo muchos dolores en el camino. Pero me acuerdo si una vez alguien me preguntó como, ¿qué te motiva a escribir el libro? Y sí, obviamente era dejar su legado, todo. Pero lo que me motivaba era que yo quería que mi mamá viviera para siempre. Ay, qué lindo. ¿Cómo hacerlo?
Es que esa fue la manera que yo encontré. Está viva. Sí, sí, mi mamá está viva y está súper viva. Pero en el fondo es tal el apego que yo tengo con ella, que creo que es algo muy palestino, esto de ser mamón de la mamá. Atroz. Que yo decía, ¿qué voy a hacer cuando mi mamá no esté? ¿Cómo la hago eterna? Y el libro fue mi forma de hacerlo. ¿Cachai? Y esa es la recomendación. Ahí en el fondo eso es un ejemplo. ¿Dónde podemos encontrar el libro? El libro creo que quedan algunos en librerías, en la Antártica, la Librería Nacional. Y si no, me pueden escribir a mi Instagram, Tefi Elías. Me quedan como 40 libros todavía. Yo quiero uno. ¿Verdad? De verdad. Me quedan 39 libros, chiquillos. así que feliz. ¿Y tu recomendación, Feña? Yo les vengo a recomendar a mí misma también, ya que estamos en esta. Nos amamos. Pero ya que nos toque recomendarnos aquí. No, pero muy ligado al capítulo de hoy día también, la Claro. familia tú y lo mío es la mesa. Sí, po. Yo tengo un Instagram que se llama unacocina_feliz para que me sigan, comparto muchas recetas y hago clases de comida árabe. Y lo entretenida de estas clases, se meten muchos paisanos, se meten muchos chilenos, se meten personas de todo tipo y eso me encanta, adultos, jóvenes, da lo mismo, familias enteras, hacen grupos especiales, a veces mamás con hijos, papás con hijos, es muy entretenido. Hacemos clases donde tú aprendes a cocinar lo clásico y lo no tan clásico de la cocina árabe. Y son súper prácticas, son muy entretenidas, tomamos rico, comemos rico y después hacemos, en el fondo cocinamos. Yo creo que de verdad la gente aprende a cocinar cada cosa. Y después disfrutamos una mesa bien conversada, bien compartida. Qué rico. Y en esas conversaciones tú metías el tema palestino. Siempre, es parte de mí. Siempre estoy con mi chapita, con la bandera palestina. Y la gente pregunta palabras, qué significa. Y yo, de hecho, lo hago pronunciar. ¿Cómo se dice hummus? Hummus, hummus. Y como que empezamos a echar la talla en eso. Qué buena. O cómo se dice hoja de parra o lo que sea en árabe. Entonces, los invito a equivocarse y a reírse un poco con este idioma que en verdad no es tan fácil. Y es para chileno y para paisano. Exacto. O, por ejemplo, hacemos hojitas de parra, los pongo a rellenar y yo no les digo nada. Y es un ataque de risa ver cómo algunos a veces hacen una fajita en una hoja de parra y después entienden, se sorprenden de la poca cantidad que lleva. En fin, es una clase muy entretenida y donde creo que mi mayor motor para hacerla es poder como mostrar que somos mucho más que la mala fama que Occidente se ha encargado de hacerla a los árabes. hacernos, sí. Oye, Feña, ¿dónde nos inscribimos? En mi Instagram @unacocinafeliz o si no en mi página web www.unacocinafeliz.com y ahí están mis recetas, están los cursos que voy haciendo y próximamente se viene una sorpresa, así que atentí. Regio, ya chiquillo. Oye, que pasen unas felices fiestas. Gracias por acompañarnos en el programa. Vemos. Y nos vemos el próximo miércoles. Chao, pescado. Chao. Feliz 18. Chao. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @Café con Sandía. Parler, on vous entend pas.